Los dejamos con... Bueno, buen día a todos. Yo soy Facundo Arce, residente de primer año de la Residencia Bioquímica Centro Rossi. Ella es Janina García, residente de tercer año. Y hoy les trajimos un Ateneo titulado Paralelismo de Factores, una herramienta más en el laboratorio de hemostasia. Más que nada lo que vamos a ver en este Ateneo va a ser una breve introducción, vamos a hablar un poco de las metodologías, vamos a explicar qué es el paralelismo y por último les trajimos un caso clínico para que se entiende todo bien lo que vamos a hablar a lo largo del Ateneo. Bueno, para comenzar con la introducción, la hemostasia es una forma de prevención a la pérdida de sangrado y esto se da por un equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes. Esta prevención ante el sangrado se da por tres fases en donde ante una lesión se ocurre una vasoconstricción que se conoce como una fase vascular, que está medida por una respuesta miogénica principalmente. Esta vasoconstricción ocurre para que el flujo de sangre disminuya en el lugar de la lesión y de esta forma luego ocurre la hemostasia primaria, que es donde se forma el tapón plaquetario. Acá es donde las fibras de colágeno entran en contacto con las plaquetas, se produce un cambio funcional y se produce lo que sería la agregación, adhesión y activación plaquetaria para formar el tapón plaquetario. Luego ocurre la hemostasia secundaria, que es de donde estas plaquetas ya adheridas forman un coágulo de fibrina y luego este puede o disolverse o ser invadido por fibroblastos para formar un tejido fibrótico. Para hablar un poco sobre las vías, ¿no? La vamos a explicar distinta, pero hay que recordar que ocurren a la vez. Entonces, para hablar desde la vía extrínseca, esta comienza ante un daño tisular, donde se expone el factor tisular y se activa. Este va a activar al factor 7 y van a formar un complejo, los cuales en presencia de calcio van a activar al factor 10. Este va a activar al factor 5 y van a formar un nuevo complejo, el cual en presencia de calcio y fosfolípidos van a activar a la trombina. Esta es la encargada de transformar el fibrinógeno en fibrina, pero hay que recalcar que esta fibrina aportada por esta vía es insuficiente. Por lo tanto, se necesita de que se aporte por otra vía. Por lo tanto, acá es donde entra en contacto la vía intrínseca, en donde comienza con la fase de contacto, en donde es, ante el daño, se activa parcialmente el factor 12. Esto permite que las precalicreínas se puedan transformar en calicreínas y estas calicreínas, junto con los quinógenos de alto peso molecular, puedan activar totalmente al factor 12 y este puede activar así al factor 11, el cual fue activado también previamente por la trombina, y este, ya activado en su totalidad, puede activar al factor 9. Una vez que el factor 9 está activado, se va a formar un complejo con el factor 8, el cual fue activado por la trombina, y este complejo en presencia de calcio y fosfolípidos van a activar nuevamente al factor 10 y de esta forma van a activar otra vez al factor 5 y van a poder obtener mayor cantidad de trombina para así obtener mayor cantidad de fibrina. Esta fibrina necesita un factor estabilizador, más conocido como factor 13, el cual va a ser activado por la trombina para que esta fibrina pueda ser una fibrina insoluble. En la mayoría de todos nuestros laboratorios podemos evaluar el estado de coagulación de los pacientes mediante pruebas globales, como lo son el TP y el APTT. En el caso de TP, que es el tiempo protrombina, podemos evaluar la vía extrínseca del paciente, y en el caso del APTT, que es el tiempo de tromoplastina parcial activada, podemos evaluar la vía intrínseca del paciente. También existe el tiempo de trombina, que puede evaluar la vía común, y a su vez existen pruebas generales o pruebas mucho más específicas como la determinación de un inhibidor. Nosotros tenemos que entender que ante una alteración de TP o el APTT, nosotros lo podemos evaluar como normalmente se dice, vemos un TP o APTT corrido, tenemos que entender que hay diferentes causas que lo pueden alterar, entonces tenemos que saber por qué se alteran. Por lo tanto, les trajimos este pequeño QR, así lo pueden escanear y nos pueden comentar si saben cuáles son las principales causas de alteración. Si hay una publicidad, pongan salto publicidad y ahí aparece.
Ah, no sé. Bueno, continuamos bastante bien. Una pequeña trampita en cuanto al TP, pero bueno. Para hablar más que nada de por qué se altera el TP, esta puede darse por causa congénita, es decir, por la deficiencia de factores, como el factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 10, no el factor 13 como aparecía en las preguntas, o también por causas adquiridas como la deficiencia de vitamina K, el tratamiento con anticoagulantes orales, como son los dicumarínicos, por hepatopatías, por una coagulación intravascular diseminada, o por uno de los principales factores que es la presencia de inhibidores de factores. En el caso del APTT, este se encuentra alterado por causas congénitas fisiológicas como son los neonatos que presentan menor cantidad de factores, por una deficiencia de factores, por la enfermedad von Willebrand, también puede ocurrir por causas adquiridas, como es la presencia de inhibidores específicos, la hemofilia adquirida, el síndrome de von Willebrand adquirido, la presencia de anticoagulante lúpico, el cual es uno de los principales causantes de una alteración del APTT, la presencia de heparina, alguna hepatopatía, y a su vez hay otras causas como son, por ejemplo, el cáncer, el historial de sangrado y la fibrinogenemia. Por lo tanto, ante estas amplias causas de alteración, tanto de APTT como de TP, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial para saber qué es lo que está ocurriendo con el paciente y así poder ayudarlo de la mejor manera. Bueno, una de las primeras cosas que hacemos cuando tenemos un TP o APTT alterado es hacer la prueba de las mezclas o el estudio de las mezclas, en la cual se utiliza un 50% de un plasma normal o un pool normal y un 50% del plasma del paciente. Luego vamos a tener dos opciones. Si el TP o el APTT corrige, que ahora lo voy a explicar qué significa, vamos a ir para el lado de las deficiencias de factores, y si el TP o el APTT no corrige, vamos a ir para el lado de la presencia de inhibidor. Bueno, lo que vamos a hacer es, tenemos la prueba, la muestra del paciente, tenemos un pool normal que en nuestro laboratorio lo sacamos tomando 20 pacientes femeninos y 20 pacientes masculinos de diferentes edades con un TP normal. Hacemos la mezcla, fraccionamos y bueno, los congelamos para su uso. Luego vamos a hacer la mezcla del paciente y el pool normal y realizamos el TP de cada uno. Después vamos a sacar el TP teórico, que lo vamos a realizar con el TP del paciente más el TP normal dividido 2, y luego vamos a comparar el TP de la mezcla. Si este nos da mayor o igual al TP teórico, vamos a decir que corrige. ¿Qué quiere decir esto? Que la mezcla, que tiene una parte de un pool normal, le está brindando los factores que necesita la muestra del paciente, que necesita el paciente. Por lo tanto, se corrige el valor del TP. En cambio, si el TP de la mezcla es menor del TP teórico, vamos a decir que no corrige y ahí vamos a ir para el lado de los inhibidores. Le puse un ejemplo con números para que quede más gráfico, en el cual tenemos un TP de un 18% de un paciente. Nuestro valor de referencia va de 70 a 120%, por lo cual está disminuido. Un TP de normal de un pool que nos dio un 96%. Realizamos la mezcla que nos dio un 78%. Sacamos el TP teórico sumando el TP del paciente más el TP del pool normal sobre 2, que nos dio un 57%. Comparamos el TP de la mezcla con el TP teórico y vemos que el TP de la mezcla es mayor al TP teórico, por lo tanto decimos que corrige. El pool normal le está aportando al paciente los factores que tienen deficiencia. Lo mismo pasa con el APTT. Tenemos el índice de corrección del APTT o el índice de Rosner, el cual se calcula sacando el APTT de la mezcla menos el APTT normal sobre el APTT del paciente por 100. Nuestro punto de corte es 12%, entonces si el APTT, si el índice de Rosner nos da
menor al 12%, vamos a decir que corrige. Pasa lo mismo, está aportando los factores deficientes que va a tener el paciente. Y si nos da mayor a 12%, vamos a decir que no corrige. Bueno, para hablar un poquito de los inhibidores, son los inhibidores adquiridos, son anticuerpos o sustancias que nos van a afectar a una o a varias etapas de la coagulación. Lo que va a hacer es prolongar las pruebas correspondientes, como lo son el TP, la PTT y el tiempo de trombina. Se pueden clasificar en inhibidores específicos, los cuales tenemos los anticuerpos neutralizantes, que son inmunoglobulinas dirigidas contra los epítopes funcionales de los factores, de un factor en particular, por lo cual va a alterar su función. Y los anticuerpos no neutralizantes, que van a reconocer epítopes no funcionales, por lo cual no va a inhibir la actividad del factor. No necesariamente van a alterar las pruebas de la coagulación. Después tenemos a los inhibidores de interferencia, que también son inmunoglobulinas u otras sustancias que por diversos mecanismos van a interferir en la coagulación in vitro. Como uno de los inhibidores de interferencia es el anticoagulante lúpico, les traje esta diapo para recordarles que, bueno, son un conjunto de autoanticuerpos de naturaleza heterogénea que son dirigidas de manera específica principalmente a los epítopes de la protrombina humana o la beta-2 glicoproteína 1. Es decir, que acá en la cascada van a actuar en esos lugares señalizados en los cuales están la presencia de fosfolípidos y proteínas. Se realizan 2 ensayos, un screening en la cual hay una baja concentración de fosfolípidos y un confirmatorio en la cual hay una alta concentración de fosfolípidos. Las pruebas que nosotros realizamos en el laboratorio es el silicon clotting time y el tiempo de veneno de víbora de Russell diluido. Bueno, para hablar un poquito de los métodos, tenemos el método más conocido, que es el método cuablimétrico. En el laboratorio tenemos el equipo Aceletop 300. Este método, bueno, se va a utilizar la muestra del paciente con un plasma deficiente del factor que se quiere analizar. Se va a hacer una dilución 1 y 10 y se le va a realizar el TP o el PTT. Y luego el resultado se va a extrapolar a la curva de calibración, dándonos el porcentaje de actividad del factor. También tenemos el método cromogénico, que es más caro, no se suele ver en los laboratorios, sino en centros de hemofilia, el cual sucede en 2 etapas y generalmente se hace en el factor 8 y 9, que son los implicados en la hemofilia. En la etapa 1 tenemos un ejemplo del factor 8, el cual se le va a agregar protrombina o trombina para que éste sea activado. Una vez activado, se le va a agregar factor 9 activado, fosfolípidos y calcio para que esto en conjunto active al factor 10 y pase de 10 a 10 activado. Se supone que la cantidad de factor 10 activado que obtenemos es proporcional a la cantidad de factor 8 que tiene el paciente. Luego se le va a detener la reacción, se le va a agregar un péptido con un cromóforo al factor 10 activado, el cual se va a romper, va a alargar un color y se va a medir la absorbancia a 405 nanómetros. Bueno, para meternos ya en el paralelismo, bueno, es una herramienta útil que se basa en la dosificación de un factor afectado, en la cual se van a realizar diluciones seriadas del plasma del paciente, de manera de que se va a analizar los resultados para determinar si hubo recuperación del factor o no. Lo que no va a evidenciar el paralelismo es una deficiencia real del factor y el no paralelismo nos va a evidenciar un inhibidor inespecífico,
como el anticoagulante lúpico, que es el más común. Lo mínimo que se van a realizar son 3 diluciones de la muestra. Y bueno, básicamente sirve para aumentar la calidad de los resultados en los ensayos de factores. Acá tenemos las curvas que vamos a ver. Tenemos la curva de la calibración con la curva del paralelismo, en el cual vemos que son paralelas. Por lo tanto, vamos a decir que va a haber una deficiencia de factor, es decir, no se recupera el factor que se está midiendo. Y en el lado B tenemos la curva de calibración comparado con la curva del paralelismo que se cruzan, es decir, que va a haber recuperación del factor, de la actividad del factor, y vamos a ir para las interferencias por inhibidor. Para su interpretación hay que considerar que las curvas son paralelas, es decir, que no hay interferencias en la determinación. Se deben cumplir diferentes criterios. Estos criterios, aparte de las curvas, van a ser el R cuadrado tiene que ser mayor a 0,98, el porcentaje de CB entre los resultados corregidos de las diluciones tiene que ser menor al 20%, la varianza tiene que ser menor al 20% y la diferencia de pendientes entre las curvas también tiene que ser menor al 15%. No necesariamente se cumplen los 5 criterios con las curvas, a veces puede que alguno no se cumpla, pero hay que analizar todo el contexto del paciente. Bueno, más o menos el flujo del trabajo es cuando se tiene una alteración del TP o la PTT, se va a consultar con los antecedentes del paciente, realizamos la prueba de mezclas para ver si vamos para el lado de la corrección a un déficit de factor o si no corrige a la presencia de inhibidor, le vamos a medir los factores y si estos nos dan por debajo del 50%, vamos a realizar el paralelismo. Este es un informe de una paciente en el cual se le realizó el paralelismo del factor 8. Lo que quería que vean es que el resultado se informa mayor a y el porcentaje. Esto se debe a que si nosotros seguimos diluyendo la muestra, puede seguir en aumento el resultado, por lo tanto se informa así. Y bueno, sale con una leyenda en el cual en este caso dice que se realizó el ensayo de paralelismo, resultando en curvas no paralelas, es decir, que existe interferencias en la determinación del factor 8 y se sugiere el estudio de anticoagulante lúpico. Bueno, para hablar ya del caso clínico les trajimos, se trata de una mujer de 72 años que concurre a nuestro centro, sin antecedentes trombóticos ni pérdida de embarazo, donde se realiza un coagulograma normal, dando el TP 88%, es decir, dentro de los valores normales, y una PTT de 97 segundos, es decir, alterado o corrido. Siguiendo nuestro protocolo de trabajo, se le realizó la prueba de mezcla y al tratarse de una PTT alterado, se le hizo el índice de Rosner, dando como resultado 65%, siendo nuestro valor de corte 12%. Por lo tanto, no corrigió, ya esto puede ser indicativo de una presencia de un inhibidor, pero según nuestro protocolo de trabajo se le dosaron los factores de dicha vía. Por lo tanto, acá vemos que tanto el factor 8, 9, 11 y 12 dieron por debajo de su valor normal y todos al dar menor al 50% se les realizó a cada uno la prueba de paralelismo. Acá, por ejemplo, vemos en el gráfico de la izquierda, vemos el ensayo de paralelismo para el factor 8, en donde ya las curvas no son paralelas, ya nos indica que puede haber interferencias, puede haber presencia de un inhibidor, perdón. A la derecha del gráfico vemos todos los criterios que mencionaba anteriormente mi compañera. En este caso vemos que se cumplen todos. Y en la parte superior de este cuadro vemos las 3 diluciones que realiza el equipo. El valor crudo sin ensayos, es decir, el valor por el que nosotros realizamos el paralelismo, por ejemplo, para este factor era el 41%, y luego de estas 3 diluciones, el valor final informado es 93%. Por lo tanto, esto es importante ya que cuanto más diluciones haga, menor presencia de inhibidor voy a tener. Por eso es que el valor corrige, por así decirlo.
En caso del ensayo paralelismo para el factor 9, vemos que las curvas no son paralelas, se cumplen los criterios, pero al hacer las diluciones en la parte superior vemos que se hacen 3 diluciones, no se llega a un valor normal, por lo tanto se procede a hacer diluciones manuales. Por eso el cuadro de acá abajo dice dilución a octavo, dilución a 16, 32 y 64, llegando a un valor normal de 58%. En el caso del ensayo de paralelismo para el factor 11 y el factor 12, ocurre exactamente lo mismo. Vemos que las curvas no son paralelas, vemos que se cumplen los criterios, la mayoría. Acá era más que nada para comentarles que no se cumplen absolutamente todos, porque en este caso el R cuadrado para ambos factores da mayor al 0,98. Eso es lo que mi compañera mencionó anteriormente, que no se cumplen absolutamente todos los criterios, pero también vemos que ambos se tuvieron que hacer divisiones manuales para poder llegar a un valor normal, y de esta forma se pudo informar estos nuevos valores corregidos luego de este ensayo paralelismo, y este valor se le informó a la paciente, en donde salió con la leyenda que mostró anteriormente mi compañera, en donde se le recomienda al médico el dosaje del anticoagulante lúpico. Por lo tanto, el paciente regresa para justamente realizarse el estudio de anticoagulante lúpico para anticuerpos anticardiolipinas y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, dando justamente como positivo para anticoagulante lúpico, que luego de las 12 semanas se sugiere repetirse y permanece positivo, siendo tanto el anticuerpo anticardiolipinas y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 negativo en ambos casos. Por lo tanto, de esta forma podemos ver que el ensayo paralelismo no fue muy útil para evaluar que el paciente no presentaba una deficiencia de factores, sino que presentaba la presencia del anticoagulante lúpico. Y bueno, para finalizar, en cuanto a las conclusiones, el paralelismo es una herramienta valiosa que nos permite identificar una deficiencia real o la presencia de inhibidores. La implementación del paralelismo de factores mejora la calidad de los resultados en los ensayos de coagulación, facilitando un diagnóstico más certero y un tratamiento adecuado para el paciente. Y el bioquímico cumple un papel clave en el diagnóstico, colaborando en la aplicación de metodologías, la interpretación de resultados y la ayuda en las decisiones clínicas. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias. Agradecemos al Laboratorio de Mostasia por ayudarnos a realizar el Ateneo y bueno, a la RECI.